Señores, comenzamos esta semana con una súper invitada de lujo a la que queremos muchísimo porque siempre está pendiente de Gordo y Flaca, siempre nos da muchísimas noticias y ahora estoy con Chiquis aquí en Los Ángeles. ¿Cómo estás, mi vida linda? Bien, contenta y feliz de estar aquí contigo, platicar contigo de nuevo. Oye, estás hermosa, como Gracias, siempre. gracias. Cada vez que te veo, estás más linda, mujer. ¿Cómo Igualmente. haces? Bueno, ajá. Igualmente, gracias. ¿Cómo haces? Estoy feliz, me siento feliz, estoy tranquila, no sé, o sea, yo hago todo lo posible todos los días de conectarme con la luz divina y pues ahorita estoy pues con Diamantes Tour y eso como que también me llena de energía, me siento muy bien. Y está enamoradísima, además, que Sí. eso es lo más importante. Diamantes Tour, o sea, Así esto es es. un tour que yo sé que tú habías soñado muchísimo Mucho hacer tiempo. y es algo que va a estar por todos los Estados Unidos. Cuéntame por qué la gente tiene que ir a ver a Diamantes Tour. Porque es una experiencia, esto no nomás es un concierto donde me subo yo a un escenario, es una experiencia, les estoy contando una historia como lo hice con Abeja Reina, ahora es Diamantes, quiero el porqué, quiero que sepan que no se trata de diamantes como las cosas materiales, es mucho más allá que eso. Obviamente a las mujeres nos encantan los diamantes, sí, pero esto es de la luz interior, de lo que hemos pasado, de cómo se forman los diamantes, ¿no? En tierra, debajo de presión, que son resilientes, o sea, y de eso voy a estar contando y pues me voy a estar cambiando también, la producción es diferente, ahora gracias a Live Nation, a Ticketmaster, pues, ¿qué les puedo decir? Hay presupuesta, así que Hay billetico, hay billetico. hay billetico, gracias a Dios que hemos trabajado tanto el equipo y yo para llegar a esto, así que yo estoy muy agradecida con Live Nation que pues creen en el proyecto y pues va a haber producción, mi gente, así que estoy feliz. Óyeme, es increíble porque cuando ya hay dinerito en una producción, se nota, ¿no? Se nota. Sí. Y ya tú estás en ligas mayores, ya con Live Nation, ¿right? Gracias a Dios, para mí son las luces, para mí es importante que, o sea, los golpes de los instrumentos vayan con las luces, el vestuario, y pues sí, las luces, y quiero, no puedo, he soñado por mucho tiempo con algo que van a ver en la gira, que se me va a hacer, que tengo una junta después de esto, de la producción y todo, pero es algo que he esperado por mucho tiempo. Sí, Mucho tiempo. pero adelántame algo Ay, ay, no, nomás imagínense, voy a estar como resaltando, algo así más o menos. como volando o algo así. Maybe, no, volando quise volar, pero eso sí está muy caro. Oye, la gente siempre espera que en un show tuyo haya alguna canción que recuerda a tu mami, Sí. que de repente, me acuerdo algo que hicieron una vez en un show también, en donde, no me acuerdo cómo es el nombre de esto, que salía como el hologram. It's hologram, El hologram. Sí, yo tengo planes, obviamente ya creo que después de esta gira me gustaría hacer algo de hologram con mi mamá, o sea, eso también se necesita una propuesta muy grande, pero igual siempre en todos mis conciertos está mi mamá, no puedo para mí como hija, no nomás porque sea ya mi mamá Jenny Rivera, sino como hija, pues es una parte muy importante de mi vida, Claro. así que ella tiene que estar en todos mis conciertos y yo Claro. va a estar, pero ahora de otra manera. Así que sí, definitivamente siempre canto también canciones de mi mamá porque el público les encanta, quieren, pero ahora de otra forma. Oye, y yo venía escuchando una canción que precisamente se llama Diamante, Sí. que me encantó la canción, espectacular. Además, dice que lo que se sabe, ¿no? Los diamantes nunca pierden el brillo. Sí. Y tú eres un diamante. ¿Ya pulido o en bruto? Pulido. Todos y todas somos diamantes. Yo creo que esto se trata de lo que hemos pasado y aprender de lo que hemos pasado, de los momentos difíciles y dejar que esa luz interior, que es lo más importante, que resalte. Y por eso le digo a toda mi gente que vaya a los shows, que se pongan lo más brillante que tengan, lo más brilloso que tengan en su closet, porque de eso se trata, o sea, es fashion esta gira. Va, bling bling a todo lo que Bling, da. bling, Oye, ajá. y además, simultáneamente a todo lo que la gira, el nuevo disco, que también viene pronto, ¿no? El nuevo Sí. sencillo sale mañana, pasado mañana. El 28 de marzo, así es. Y el nuevo disco también viene pronto. Viene pronto, todavía lo estoy puliendo un poquito, sale en mayo con el favor de Dios, me faltan unas cositas, soy muy detallista, muy perfeccionista en ese aspecto de que entro al estudio y
grabo una canción, digo, no, algo le falta, entro otra vez y la regrabo, así que especialmente porque cada canción quiero que sea diamante, quiero que sea para siempre. So, se está tardando un poquito, pero yo siento que todo pasa cuando tiene que pasar, así que eso espérenlo con el favor de Dios en mayo. Óyeme, Chiquis, pero además, como la niña no tiene muchas cosas que hacer, entonces también estás haciendo una docuserie. Así es. O sea, es 24/7 cámaras detrás de ti contando historias sobre ti. ¿Qué vamos a ver? Que se me hace raro que no estén aquí, de hecho. Pero están siguiendo mi agenda, ¿no? Es un un documentary, un documental, porque voy a hablar de muchas cosas de mi pasado, los voy a llevar a ciertos lugares donde yo crecí, lo que me hizo la mujer que soy el día de hoy. Y es un follow, una docuserie, porque pues es lo que está pasando ahorita. Van a poder ver el detrás de cómo me preparo para mi gira en el estudio, ciertas conversaciones. Voy a estar hablando de cosas que jamás he hablado en detalle, ¿no? ¿Sí? Y siento ¿Cómo que cuál? muchas cosas también que están pasando en mi vida personal, y siento que esta es mi manera y mi momento como para contarlo a mi manera y decir las cosas como son, o sea, mi verdad, ¿no? Y no lo he hecho en mucho tiempo, y no nomás eso, o sea, es como 90%, 80%, no, pues 90% en español, es algo que tampoco he hecho antes, así que es algo muy diferente para mí, pero me estoy divirtiendo mucho. Lo más difícil creo que de todo esto ha sido no decir tantas groserías, pero igual las digo porque así soy yo. ¿Cuál es la que te dicen, no, aquí estamos el gordo de flaca, lo podemos decir? ¿Cuál es la que te dicen, esa por favor no? La F, en inglés. ¿Así? Porque a veces, ay, se me, ¿no? Pero, ¿Y chin? Y chin también, pero lo bueno es que pues es mi compañía de producción, es mi vida, es Chiquis, es un poquito de Chiquis y de Janey, así que quiero que me conozcan como la mujer que soy, o sea, that's it. Pero qué maravilla. Y además por VIX. Por VIX, exactamente, por VIX, estoy feliz que ahora pues eso, de eso es verdad, o sea, thank you a VIX, que me están aguantando, ¿no? No, pero sí me la estoy pasando muy bien. Ok, o sea que vamos a estar esperando con muchas ansias eso, porque vas a contar muchísimas cosas, según me dices, de tu vida y de tu casa, ¿no? Por ejemplo, tu relación también va a hablar. Eso es una cosa, por supuesto que sí, eso es una cosa que he mantenido muy mío, muy guardadito, porque tenía miedo de los errores que yo también cometí como mujer, como persona, como pareja en mis relaciones pasadas, y yo como que dije, esto es mío, esto es sagrado, no lo quiero compartir tanto, y de hecho no comparto tanto ya en las redes sociales, no porque no quiera, pero porque estoy viviendo en el momento, así que van a poder ver mucho de eso en esta serie, porque pues él vivimos juntos, y pues hay planes muy grandes, así que van a poder ver todo eso en las Oye, yo te veo como mucho bling bling, mucho diamante. ¿Y el diamantón dónde está? Aquí está, míralo. Mira, Javi, mira este diamantón hermoso. La verdad, me encanta. Me encanta, o sea, ponérmelo. Ay, me pesa la manera de gracia. Nunca te lo quites. No me lo quiero quitar. Nunca te lo quites porque, claro, cuando uno ve ese anillo es como el reflejo más que el compromiso, es como que estoy con él, por él. Nos elegimos el uno al otro. Para mí eso lo que es. Y pues me lo pongo con mucho orgullo. Oye, en medio de toda esta gira, que mira, va desde mayo hasta diciembre. Así es. Mayo hasta diciembre. ¿Va a haber tiempo de repente para preparar cosas personales? No sé, una boda o alguna cosa. Tiene que ver. Tiene que, porque de eso yo hablé con él. Yo le dije, mira, yo quiero trabajar y quiero trabajar mucho este año y echarle muchísimas ganas en mi carrera. Y lo que me encanta de él es que él me entiende. Él está conmigo cuando puede estar conmigo, y va a estar conmigo en muchas de las fechas y algunas que no pueda. Pero yo le dije, es lo que yo quiero. Lo más raro y lo más bonito fue que le dije, así es como me gustaría mi boda. Okay. Y él estaba como en el mismo plan, o sea, y dije, ok, esto es como debe de ser. Quiero algo diferente, algo chiquito, íntimo, y pues estuvimos en la misma página. La última vez que yo te entrevisté me dijiste que no te habían dado el anillo y el hombre lo tenía en el bolsillo. Sí, ¿te acuerdas? Sí, cierto, pues no hay anillo todavía. Exacto. Me acuerdo que tú me decías que tú te imaginabas una boda en la playa. Sí. ¿Así va a ser? Pues yo quiero 3 bodas. Así que una de las 3 tiene que ser en playa, porque sí, o sea, y quiero algo en el verano, quiero algo en aire libre, I don't know, a ver qué pasa. Estamos todavía viendo los detalles.
Chiquis, y entonces me contabas que todas las cosas que están pasando también en estos momentos en tu vida también van a estar documentadas y es inevitable preguntarte por Sí. todas las cosas legales que están pasando en Sí, tu sí, vida, sí, ¿no? sí. La demanda tuya con tus hermanos, a tu abuelo y la demanda que ahora interpusiste contra Juan. ¿Cuál pesa más en tu vida en estos momentos? No sé, es difícil la situación, Tania, es muy difícil, am, pero, y también es difícil hablar de eso porque es algo que ya está en las manos o sea, ya está, es algo legal, es algo que es un asunto legal y no me gustaría comentar mucho al respecto, pero nada, o sea, es algo, no sé, ni tengo palabras porque sí cae pesadito, ¿no? Pero it had to happen. Es lo que es. Yo leí de arriba abajo la demanda que le interpusiste a Juan, por ejemplo, y decía que tú habías tenido que hacer esto porque ya estabas cansada y no querías, palabras más, palabras menos, que te pisotearan más o que se hicieran fama a costillas tuyas. Más o menos era como la traducción que yo le entendí. ¿Tú quisiste poner un stop? ¿Cómo fue? Sí, uno hasta aquí de decir, estoy trabajando, yo quiero enfocarme en esto, quiero estar feliz haciendo mi gira, mi disco, ya nomás quiero trabajar a gusto y yo no molesto a nadie y es lo único que yo quiero es eso, ya, hasta aquí, you know. ¿Podría haber un acuerdo fuera de corte? Yo sé, yo entiendo, yo entiendo, Tania, y pues sabes que te respeto mucho, Sí. pero hasta ahí. Hasta Diamantes Tour, ¿eh? Diamantes, tú eres lo más importante. Bueno, inevitablemente sabes que Yo te sé, tenía yo que sé, Tania, preguntarte yo por lo eso. entiendo completamente. Exacto, pero aquí estamos por cosas positivas, por cosas Gracias, buenas como sí. Diamantes Tour, la canción que me encantó, Yay, me encanta, qué la bueno que me la pulió escuché. está en el Sí, cielo. eso. Exactamente. ¿Sí la escuchaste? ¿Viste? Ay, ¿Viste? gracias. ¿Viste? Cuando tú haces este tipo de canciones, Chiqui, cuando tú ¿esta canción es tuya? Sí, yo Cuando la tú haces, compuse. dices, voy a meter algo en mi mamá o te llega. Llega. De hecho, esa parte le vamos a cambiar a que iba a ser como Dios pero dije, no, o sea, mi mamá me enseñó todo lo que he aprendido, lo que soy el día de hoy, por bueno, por malo, o sea, soy como ella en muchos aspectos, y pues sí tuve que ahí agregar a mi mami. Muchísimas gracias, Chiqui. Te deseo toda la suerte del Gracias. mundo en Diamantes Tour. Espero que me Thank permitas you. también hacer un backstage de Me esa gira. encantaría. Y que el Gordo y Flaca estará apoyándote siempre. Ay, muchas gracias, les mando un besito. Gracias, mi amor.